Ahí estábamos grabando, tercera parte, 2 de septiembre. Estamos viendo el análisis jurisprudencial de la Corte en UNPAS, el fallo Rizzo sobre el Consejo de la Magistratura. Melina y Natalia están exponiendo. Estábamos hablando de los tipos de formas de elección. Y yo lo que les contaba es, había una forma política y una forma técnica. Que no es porque cambie el modo en que se eligen, aunque se dice de esa manera, sino que tiene que ver con la procedencia. Entonces, acá lo que va a hacer la Corte es, de alguna manera, avalar el criterio de Rizzo, que tiene que ver con que a los abogados, a los jueces y a los académicos se les reconoce un origen distinto que a los políticos, que son diputados, senadores y el representante del Ejecutivo. Tengo 3 de acá y 3 de acá. Estos 3 lo que dice es, tengo que reconocer que van a estar en el Consejo, no porque representan al pueblo, de una manera, como el legislativo y el ejecutivo, sino porque tienen un saber específico, un saber técnico. Es decir, su especialidad es el saber técnico en la materia jurídica. Por eso son abogados, son jueces o son académicos del derecho. Entonces, lo que va a estar en juego en este fallo es si hay que pasar, tenía 3 y 3. Presidente, diputados, senadores, que los elige el pueblo, ahí los ven, y de este lado otros 3, que son jueces, abogados y académicos. ¿Cuál es la cuestión? Si los jueces tienen que pasar acá a ser elegidos por esta vía, que es la vía directa del pueblo, y dejar de ser elegidos acá, que es la vía técnica, con todos esos procedimientos de concursos públicos y toda la trayectoria, digamos, por currículum, llamémosle. Sí, acá es por un perfil político y acá es por currículum, para hacerlo muy simple. Entonces, lo que dice Rizzo, ¿de qué se queja Rizzo? Si usted pasa los jueces de acá a acá, se eligen en las boletas y se mina la independencia y todo eso, pero en el fondo lo que está diciendo, quiero que se siga eligiendo de esta manera, que lo sigan eligiendo los pares, porque los pares dentro del estamento garantizan que el criterio sea un criterio técnico. Garantizaría, ¿no? Ese es el argumento. Si a los jueces lo eligen los jueces, a los abogados lo eligen los abogados, y a los académicos lo eligen los académicos, queda todo dentro del submundo de cada uno de esos estamentos. ¿Sí? Hablamos entre pares. Ahora, si yo al juez lo mando a competir en elecciones, ya no lo eligen los pares, lo elige el pueblo. Entonces, esa es la cuestión de fondo en este fallo. ¿En dónde se evidencia eso? En el número que cambia para los académicos y en la forma en que se elige a los jueces. Entonces, ahí, ahora mi pregunta y me callo. ¿Qué dice la Corte sobre la forma de elección de los jueces? Está en esta ley que se está discutiendo. Bien, la Corte dice que el legislador no puede determinar la elección directa del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, dice que el texto constitucional dice específicamente en qué situaciones se puede elegir por sufragio universal y que, bueno, que el legislador como que se está tomando otras atribuciones en haber modificado el número del estamento que iba al Consejo de la Magistratura. Bien. Esto ¿Qué dice sobre equilibrio? sí. ¿Cómo interpreta esto de procurar el equilibrio? Bueno, lo que dice la Corte es que se está comprometiendo, bueno, lo que sería el equilibrio, porque se está aumentando lo que sería la cantidad de académicos, y con esto estaba vulnerando el equilibrio. El equilibrio la Corte lo entiende como
la armonía dentro del estamento. Y es como que se perdería el equilibrio. La Corte hace puntualmente esto, digamos, el hincapié en que si la cantidad que se está añadiendo de académicos vulneraría el equilibrio, y el equilibrio sería como el contrapeso entre todos los que conforman el estamento. Bien, va a buscar la definición en dónde la Corte de equilibrio. La Corte la busca en la Real Academia Española, Perfecto. al concepto de equilibrio. Fíjense que Entonces, como argumento de autoridad se usa, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice la RAE. Bueno, si lo dice la RAE, listo, se acabó la discusión. claro, y bueno, y entonces en ese fundamento indican que, bueno, después empiezan como en otra cuestión diciendo que se está como que el Congreso se está tomando más atribuciones de las que le corresponden al, digamos, añadir la cantidad de personas que podían integrar el Consejo de la Magistratura, porque estaría como legislando algo con respecto a lo que dice el texto constitucional, que era lo que hablábamos de ese vacío que dejaba el artículo 114. Ahora, Melina, Natalia y el resto, ustedes que son personas pensantes. Y el 114 no dice nada de va a tener 5 miembros, 10 miembros, 40 miembros, 80.000 miembros. Hay un vacío, como ustedes dicen. ¿De qué manera después la ley puede infringir eso? Bueno, y ahí es cuando hace hincapié sobre el equilibrio, que dice hay que procurar el equilibrio. Pero, bueno, en una disidencia de Zaffaroni, que bueno, después cuando lo hablemos. Ya vamos a llegar ahí. Pero digo, la Corte mayoritariamente dice, no podemos ir a 6 académicos y no podemos ir al método directo para elegir a los representantes de los jueces porque se viola el equilibrio. El equilibrio es contrapeso de, como dice, contrapeso, contrarresto, armonía de cosas diversas. ¿Cómo traduce eso la Corte en efectos prácticos? ¿Qué dice? 6 no, pero 4 sí, directo no, pero este otro procedimiento sí. ¿Qué solución le da? Natalia, ayúdanos, si tenés algo por ahí. Una vez que, si se llega a aceptar lo que dice la ley, o sea, si no se deroga anticonstitucional, se perdería el equilibrio. Directamente pasaría a tener más participación en los partidos políticos, en el Consejo de la Magistratura. Y eso es lo que no quiere Rizzo que suceda. Bien, y Que la se pierda Corte, ese equilibrio, porque tiene que ser una organización independiente. Tiene que estar apartada de lo que es el voto popular o los legisladores. bien, la Corte, ¿qué resuelve y qué efectos tiene lo que resuelve la Corte? La Corte resuelve que va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 4, del artículo 18, 18, 30. Vayamos porque a considerando 25, ¿lo tienen por ahí? Sí. sí, lo leo, profe. A ver. Que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen, sin que exista predominio de unos sobre otros, es decir, que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo. Además, Stop. Fíjense, ¿qué dice? Equilibrio entre sectores de distinto origen. La clave es el origen de los sectores. ¿Sí?
Y ya vimos, hay orígenes democráticos y orígenes técnicos. Esta es la gran división. Y después lo que dice, ¿cómo traduce equilibrio la Corte? En el no predominio. ¿Y esto qué efectos tiene? Que después para el funcionamiento del Consejo se van a requerir distintas mayorías, ¿no? Por ejemplo, para llevar un jury a un juez, para destituirlo, o para nombrar a un juez, etc. O nombrar, digamos, aceptar en una terna. Entonces lo que dice la Corte es, yo no quiero que se junten, por ejemplo, 2 estamentos y ya hagan la mayoría. O sea, lo que trata de procurar consensos adentro del funcionamiento. Entonces dice, si hay alguno que tiene hegemonía o que controla por sí mismo, ninguno va a poder hacer, ni siquiera los académicos con 6 lo iban a poder. Pero digamos, los académicos más algún estamento más, listo, ya tenés todo resuelto. Entonces, lo que quiere es que ninguno por sí mismo pueda desequilibrar en las decisiones que después se toman. Porque esto hay que verlo siempre al trasluz de las funciones que vimos la clase anterior, que tenía el Consejo. Funciones disciplinarias, de designación, de remoción, de administración del presupuesto, bueno, todo eso que vimos en la clase pasada. Profe, y ahí sería algo, digamos, como para comentar de lo que usted dijo de cuando que digamos, los académicos mayormente son juristas y son abogados, entonces también entrarían como que habría más cantidad de abogados y tampoco habría ahí una armonía, porque serían mucha más cantidad en ese aspecto también. No habría habría como más, no predominaría más un sector que los demás. Y ya tenés 6 académicos más 3 abogados, ya tenés más que todos los que son elegidos por el voto popular. Entonces, ahí es donde yo digo, al incrementar tanto el número de académicos, generó esto, que pudieran juntarse con algún otro estamento y ya inclinan la balanza. Vamos a ir considerando 28. ¿Lo leo, profe? Dale, por favor. Que todos los caminos de interpretación transitados anteriormente llevan a concluir que la elección de los representantes de los jueces, abogados y académicos o científicos... Stop. Fíjense en los considerandos 26, método histórico, 20, método teleológico, anoten, 16, varios métodos, literal, teleológico, de la voluntad del legislador y del contexto. 16, 20 y les dije 24. ¿No? 16, 20 y 26, perdón, 16, 20, 26. Este fallo es muy rico en hablar de los métodos de interpretación, en las técnicas de hermenéutica. Así que ténganlo presente, repásenlo en esos considerandos. Dale, 28. Bien, que todos los caminos de interpretación transitados anteriormente llevan a concluir que la elección de los representantes de los jueces, abogados y académicos o científicos no pueden realizarse por sufragio universal, sino que debe efectuarse en el ámbito de sus respectivos estamentos. Stop. Esta es la conclusión principal del fallo. ¿Sí? A partir de acá podemos armar el holding. ¿Sí? Primera gran conclusión. ¿Sí? O sea, debe mantenerse lo de los estamentos para jueces, abogados y científicos. O sea, claramente lo que cambiaba ahí eran los jueces. Ahí donde estaba el cambio. O sea, para los jueces seguimos con los estamentos. Primera conclusión del fallo. ¿Qué más? Después dice, bueno, se concluye también que la conformación del Consejo de la Magistratura, la Constitución persigue como principal objetivo fortalecer la independencia judicial. Para ello se ha buscado reducir la gravitación
político-partidaria en la designación de los jueces, previendo una integración equilibrada respecto al poder que ostentan. El sector, por un lado, el sector político y por otro lado, el estamento técnico. Stop. Ahí está clarísimo los dos orígenes, los dos métodos de elección. Uno dijo, político partidario, piensen que nadie puede presentarse a una elección si no es a través de un partido político. Son ¿cómo lo llama la Constitución? Son no me sale ahora, el vehículo para presentarse a una elección necesariamente es un partido político. Son organizaciones ineludibles en un sistema democrático según nuestra Constitución, y esto fue agregado en el año 94. ¿Sí? Recién ahí se reconoce a los partidos políticos, pero uno no podría ir como independiente a una elección. En otros sistemas sí existen, en el nuestro no. Entonces yo tengo que ir siempre bajo el paraguas de un partido político. Lo puedo crear 6 meses antes y conseguir los avales, ¿sí? Me peleo con el partido mayoritario en el que yo estoy y armo un partidito en paralelo. Esto, nuestra historia tiene miles de casos. Pero siempre voy a tener que tener un partido que esté avalado por la justicia electoral para poder presentarme. Y ahí está el apoderado, los avales, y ahí se matan. La última elección pasó, siempre pasa esto. Pero digo, no puedo ir yo solito, digo, no sé, soy Facundo Manes, ¿sí? El adalid del pueblo, y vengo solo a presentar. Pongo Manes, se me ocurre ahora, puede haber otros casos, ¿sí? De que no necesito la estructura política. Entonces, por eso dice acá político partidario, porque no hay político por fuera de un partido político. Bien, y del otro lado dice el estamento técnico. ¿Por qué es técnico? Por el origen. ¿Sí? El origen de los jueces, de los abogados y de los académicos es técnico, es por su saber, no es por su militancia política. ¿Sí? Después vamos a ver qué dice Zaffaroni sobre esto, pero quiero que entiendan el argumento de la Corte. Bien, seguimos, por favor. Melina. Bien. Esto es que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no pueden ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos, ni viceversa. La clave es el viceversa. La clave es que abogados y académicos no predominen sobre los políticos. Lo que quiere la Corte es que no predomine nadie, ¿sí? Que tengan que buscar consensos, que nadie logre la mayoría per se. ¿Quiénes? Los que tienen origen técnico o los que tienen origen político. ¿Se entiende? Y no deja que los jueces pasen de acá a acá en cuanto al origen. Entonces, si se pierde el origen técnico de los jueces, porque tienen que ir a elecciones partidarias o a través de partidos, el efecto que le ven no es solo eso, que es lo que busca la ley, democratizar a los jueces, sino la Corte dice, ahí lo que pierden es independencia. No se gana en democratización, o si se gana, es a costa de perder la independencia. ¿Pero qué? ¿En el Consejo? No, la independencia en tantos jueces en sus juzgados. ¿Por qué? Porque uno va a ir al juez, que tiene que ser imparcial, y uno va a saber, pero este fue en la lista de X partido político. Entonces va a fallar siguiendo lo que piensa ese partido político. Para ponerlo fácil, ¿es un partido de la oposición o un partido del oficialismo? Entonces yo me estoy quejando sobre algo que hace el Poder Ejecutivo y este juez que tiene que resolver fue en la lista del partido político que avala al presidente. Entonces, ¿qué va a fallar? Contra mí y a favor del presidente. O al revés. Me tocó este juez, ya me va a dar la razón. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que la Corte está advirtiendo. Si dejo que los jueces pasen de origen técnico a origen político, en cuanto a composición del Consejo de la Magistratura, bueno, el efecto va a ser la pérdida de independencia de los jueces. ¿Se entiende hasta acá? Bien, y después... Con el 29, sí. por favor.
Bien, en el 29 están las razones de la Corte por la cual va a declarar la inconstitucionalidad de los artículos. Perfecto, a ver. Dice, ¿leo el segundo párrafo directamente o lo leo entero? Como te parezca. Dice, por las razones que a continuación se explicarán, la ley resulta inconstitucional en cuanto a rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político partidario. Bien, vamos a poco. Rompe el equilibrio que sí está en el 114, la procura del equilibrio. ¿Y por qué lo rompería esta ley? Porque dispone que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político partidario. Es decir, se elimina lo del origen técnico. Pero ojo, fíjense que dice la totalidad de los miembros, no de los jueces. O sea, está metiendo también a los abogados y a los académicos. Pero ahí la ley no cambiaba nada. Seguían siendo elegidos por los estamentos técnicos, los abogados y los académicos. Con lo cual, parece un poco excesivo decir la totalidad. Esa es mi interpretación. B, vamos a la B. B. Desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos. Bien, elección directa. Entonces, directa también en forma partidaria de jueces, abogados y académicos. Entonces, rompe con el otro criterio que es el técnico. Bien, C. Compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria. Bien, o sea, no hay tanto problema con abogados y académicos, sino con los jueces, porque el juez tiene esa obligación de imparcialidad. Y D. Que vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral. Bien, ¿por qué sería una distorsión? En este caso, porque ya tendrían que, Porque digamos... no va a entender el ciudadano. ¿Cómo? No va a entender lo que está votando. Entonces por eso le da menos o sea, le están dando mucha participación al voto de los partidos políticos sin que ellos entiendan a lo que están haciendo. Bien, ¿Qué es pero lo que están eligiendo? pensemos. ¿A quiénes? Voy a una elección general, que se da cada 4 años. Elijo presidente, diputados, senadores, gobernador, legisladores provinciales, que puede ser una cámara o 2 cámaras, intendente y miembros del Consejo Deliberante, y miembro del, ¿cómo se llama? El Consejo de Escuelas, ¿cómo se llama? Consejero escolar. Consejero escolar. Pues consejero escolar. Consejero escolar. Todo eso elijo. Y acá habría que agregarle jueces al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué 8 sí, 9 no? ¿Por qué la ciudadanía puede entender 8 y no puede entender 9? ¿Es un poco subestimar la capacidad del electorado? ¿De los ciudadanos? Profe, ¿no iría también con el tema del mandato? Porque si cada 4 años elegimos los otros representantes y los jueces no tienen mandato. Los jueces no tienen mandato, pero los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿tienen mandato? ¿Qué dice el 114? A ver. Ah, sí. Ojo ahí, no confundamos ser juez Sí. que ser miembro. ¿Cuál es el plazo del mandato? De esta última ley. Sí. ¿Cuánto duran los miembros del Consejo de la Magistratura? Venía por acá.
4 años en sus cargos. 4 años, es como un mandato Pueden presidencial. ser reelectos. Pueden ser Pueden ser reelectos, reelectos pero, por intervalo de un periodo. claro, pero tienen Un mandato. un mandato, Un 4 años. mandato. ¿Qué requisitos hay para integrar el Consejo? De acuerdo al artículo 4 de la Ley del Consejo de la Magistratura, según modificación introducida por artículo 5, para ser miembro del Consejo Sí. de la Magistratura se requerirá las condiciones mínimas exigidas para ser diputado. ¿Y cuáles son esas Y no condiciones pueden ser mínimas? consejos. ¿Cuáles son las condiciones para ser diputado? Eso es lo que tienen que buscar. Artículo 48. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién en esta sala tiene menos de 25 años? Bueno, Elina no puede ser diputada de la Nación. Tampoco puede ser miembro del Consejo de la Magistratura. Le falta madurar o envejecer. Sí. ¿Qué dice el 48? 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, con 2 años de residencia inmediata en ella. Bien. Alejandro, ¿en qué se traduce esto 2 años antes de cada elección? ¿Cómo se traduce esto? 2 años antes de cada elección. ¿Qué empiezan a hacer los candidatos o futuros candidatos? No estaría entendiendo, pues. Bueno, Empiezan a cambiar el domicilio. sí. Ah, eso suele pasar en todos lados, ¿no? Como que Suele cambian pasar. domicilio. Pero por ese requisito, porque tienen que después acreditar 2 años de residencia. Entonces, antes de una elección, empiezan a cambiar domicilio. Lo más común es entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para después poder representar a esos distritos. Y todo surge Mal, de ese porque artículo. suele pasar que los mismos intendentes de los mismos municipios no viven en el distrito, ponele, ¿no? Presentan un domicilio y nada, porque bueno, justamente es uno de los requisitos. Bien. Vos le decís por tu Como que intendente, que vive en Pilar. claramente, vive en Pilar en un country. Te conozco, te conozco. Bueno, estábamos en el artículo 29, ¿no? Ah, me pica el ojo. Bien, ¿cómo? Fíjense la traducción. La Corte dice, así esto no va porque tengo 4 inconstitucionalidades, ¿no? O 4 motivos de la misma inconstitucionalidad, mejor dicho. En el considerando 30 lo traduce a números eso. ¿Qué dice? A ver, Natalia o Melina. El sistema de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura adoptado por esta ley se sigue indefectiblemente que con la modificación que ella adopta e introduce, con la modificación que ella introduce, 12 de los 19 integrantes serán elegidos en forma directa por sufragio universal y los 7 restantes en forma indirecta por los órganos resultantes de la elección popular. De este modo, ya sea directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político partidario. Es Bien. claro entonces que esta modificación... Escucho, ¿Sigo? escucho. Sí. Es claro entonces que esta modificación importa un evidente apartamiento de lo dispuestos en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que ya se ha dicho, busca asegurar una composición equilibrada entre los integrantes del Consejo, de modo tal que no tuvieran primicia los representantes prevenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario, respecto a los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico. Bien.
fíjense, cuando dice 12 por un lado y 7 por otro, ¿cuáles son? Dice 12 de forma directa por el sufragio y 7 de forma indirecta. ¿Los 7 serían los académicos y los abogados? Exactamente, 6 académicos y abogados. No, no te da 7 ahí, te da 9. No. 7 son 3 senadores, 3 diputados y un poder ejecutivo. ¿Sí? Esos son los 7 que son resultados indirectos. ¿Por qué? Porque primero los elige el pueblo como senadores y como presidente, senador, diputado y presidente, y después esos eligen a quién mandan. Ahora, lo que dicen del resto, cuando dice 12 integrantes directos, es directo porque en la misma elección donde vos estás eligiendo quién va a ser senador, quién va a ser diputado y quién va a ser el presidente, a la vez vas a elegir de los que ya son jueces, ya son abogados y ya son académicos, de esos vas a elegir ahí quién va al Consejo de la Magistratura. Va a salir directamente de la elección. En cambio, para los otros 3 estamentos, va a haber como que una segunda vuelta, que es después de que ya saber quiénes son los abogados, perdón, quiénes son los diputados, quiénes son senadores y quién es el Poder Ejecutivo, el presidente, ellos van a tener que designar a los que más. Por eso hace esa distinción entre 12 y 7. Y en los 12 mete a todos los otros. Bien. Y después habla de la primacía o hegemonía o control, son todos sinónimos para la Corte que van en contra del concepto ¿cuál? ¿De cuál concepto? Equilibrio. De equilibrio, perfecto, del concepto de equilibrio. Bien. A ver, algo más que me falte antes de terminar. Preeminencia usan al final del considerando 32. Fíjense todos los sinónimos que usa, preeminencia o preponderancia. Lo considera una distorsión al equilibrio. Vamos a ir considerando 33, que es donde se mete de lleno con lo de los jueces. ¿Lo leo? Sí, por favor. Que por otra parte, esta ley en su artículo 4 prevé la participación de los jueces en procesos electorales como candidatos al Consejo nominados por los partidos políticos. De acuerdo a sus términos, el magistrado que aspira a ser miembro del Consejo en representación de los jueces debe desarrollar actividades políticos partidarias, llevar a cabo una campaña electoral nacional con el financiamiento que ello implica, proponer a la ciudadanía una determinada plataforma política y procurar una cantidad de votos que le asegure ingresar al Consejo de la Magistratura. Esta previsión desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político. Bien. ¿Y qué más? En la práctica, la ley contraria a la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos. Fíjense, neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Los poderes fácticos sería el Poder Judicial en sí, ¿no, profe? Piensen, uno es juez. No sé si estuvieron viendo lo de el debate hace poquito, semanas, sobre el DNU de las tecnologías,
de cable y todo eso, declarar servicio público, que se hablaba de la cláusula Parrilli, que decía que los jueces tienen que denunciar cuando reciben presiones. Y ahí se hablaba presiones de quién. Entonces acá la Corte, digo eso porque se discutía estos días, decían como que era una mordaza a los medios públicos, ¿sí? a los medios a la opinión pública, a los medios de comunicación. Cuando acá la Corte dice poderes políticos son otros partidos políticos, digamos, que pueden ejercer la política, el poder ejecutivo, básicamente. Siempre se dice, bueno, el presidente presiona a tal juez para que saque tal fallo. Eso es típico, no importa cuando leas esto. Pero los poderes fácticos son las empresas y los medios de comunicación, que también pueden presionar al juez. Lo que dice acá la Corte es, ojo, el juez tiene obligación de ser neutral y poder aislarse de esos lobbies, de esas presiones, lo que dice acá de los poderes de neutralidad frente a los poderes políticos y fácticos. Entonces, el argumento de la Corte es, si un juez tiene que ir a una boleta de un partido político, tiene que hacer campaña, tiene que conseguir financiamiento. El financiamiento de las campañas es un tema en nuestro país, histórico. Siempre, digamos, financiamiento formal, informal, etcétera, blanqueado, no blanqueado. Hay toda una cuestión ahí que dice, bueno, se van a meter los jueces en toda esa discusión y el efecto va a ser que van a dejar de ser neutrales. ¿Sí? Después vamos a ver si Zaffaroni opina lo mismo u opina otra cosa. Vamos al... en varios considerandos la Corte va a traer otras fuentes de legitimidad de su argumentación, ¿sí? Ahí van a ver derecho público provincial, derecho comparado en Latinoamérica, ¿sí? Simplemente son citas de autoridad. Y considerando 35, a ver, para cerrar el holding. ¿Lo tenés por ahí, Natalia? Explícalo. Sí, que por las razones hasta aquí explicadas, el artículo 2, la ley 26855, es inconstitucional en cuanto prevé la elección mediante el sufragio universal de los representantes de los jueces, de los abogados y de los científicos y académicos. Sobredimensiona la participación de estos últimos y afecta la independencia de los jueces. Bien, fíjense. Primero, antes hablaba de cuatro problemas y ahora cita 3. Los 3, digamos, para construir el holding, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que este artículo viola el artículo 114 de la Constitución. Esa es la referencia normativa que tiene que tener siempre una regla. Y la justificación es esa. Primero, que hace que jueces, abogados y científicos tengan que ir al sufragio universal para ser miembros del Consejo. Segundo, que uno de ellos está sobredimensionado en su cantidad, que son los académicos, ¿sí? De 1 a 6. Y 3, la independencia de los jueces, porque tienen que ir a elecciones. Y todo eso, para cerrar el concepto, todo eso viola el concepto de equilibrio, porque lo que tiende a hacer es que uno prevalezca sobre otro. Un estamento o dos estamentos